Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Rector de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, muchas gracias por recibirnos aquí a Ángulo 7 para esta entrevista y pues abundar en este tercer informe que dio en la semana, saber cuál es su perspectiva de este año, que comparándolo con pues, digamos, la primera etapa de la pandemia y ahorita ya están más asentados, más aclimatados. ¿Qué nos podría comentar de este tercer informe? Muchas gracias, un saludo a nuestras y nuestros amigos de Ángulo 7. La verdad es que nominalmente es el tercer informe, pero después de 2 años anteriores pasados por la pandemia, eh, pues sí, energéticamente siento que es prácticamente mi primer informe. Y eso busca de inicio este tercer informe ser un reconocimiento a la comunidad de colaboradoras y colaboradores de la universidad, porque logramos resistir la pandemia, pero no solo eso, sino que logramos advertir que la crisis de salud y la crisis económica que vino con la pandemia era una oportunidad para resignificarnos institucionalmente. Y eso es este tercer informe, es el anuncio de los proyectos prioritarios que hemos estado trabajando en tiempos pandémicos y preparando a la universidad para los tiempos pospandémicos. Doy cuenta de que hemos renovado prácticamente todos nuestros planes de estudio, o sea, nos preguntamos alrededor de la pandemia si nuestros programas académicos daban cuenta de las nuevas dimensiones de la realidad alrededor de la pandemia y en las perspectivas posteriores a la pandemia. Y transversalizamos en todos nuestros programas académicos el cuidado del medio ambiente y la atención de la crisis de cambio climático, la igualdad sustantiva y la perspectiva de género y los derechos humanos, justo para asegurar que nuestros programas sean opciones socioprofesionales que respondan cada vez mejor y de manera más profunda a la realidad. Presentamos el Plan Estratégico Institucional 2030, o sea, durante la pandemia aprovechamos para pensar y repensar los horizontes de futuro de la universidad y construimos un plan de largo aliento hacia el 2030, un plan de mediano aliento hacia el 2005, el 2025 y el plan de corto plazo, y modificamos todo nuestro proceso de planeación, presupuestación, justo advirtiendo incluso hasta nuevos retos de inversión. Anuncié en mi informe una próxima inversión de lo que es el IDIT 2.0 y 3.0, que es una inversión de alrededor de 100 millones de pesos para tener un nuevo edificio de talleres y laboratorios, y significaría prácticamente la migración de nuestros departamentos de ingenierías y de diseño, arte y arquitectura hacia ese nuevo edificio. Y también di cuenta yo de que hemos cuidado o logrado cuidar la viabilidad financiera de nuestro proyecto. Con mucho orgullo anuncié que hoy, para este periodo académico de otoño, la universidad tiene 300 estudiantes más en comparación con el 2019, que fue el último año prepandémico. Eso quiere decir que para los estudiantes y sus familias, la universidad ha sido seria en su gestión de la pandemia y estamos refrendando la confianza frente a la sociedad. Y también informé con mucho orgullo que la universidad hoy dota al 64% de nuestros alumnos financiamiento educativo, o sea, becas o apoyos para que puedan hacer sus estudios, lo que da cuenta que estamos siendo solidarios también con la dimensión de crisis económica y particularmente con la economía familiar de nuestros estudiantes. Entonces, la verdad es que ha sido un año vertiginoso, pero en donde hemos podido retomar la universidad como vivencia. En la pandemia refrendamos que la innovación tecnológica forma parte de nuestro modelo, pero que nunca aliena el acompañamiento docente. Y sobre todo si apostamos a un modelo de formación integral, o sea que no solamente es competencias profesionales y disciplinares, sino formación en arte, deporte, cultura, espíritu,
pues retomar la universidad como vivencia es fundamental para nuestro modelo. Me llamó mucho la atención la cifra esta que nos compartió de los becados. La universidad sigue preservando esa vocación social de seguir apoyando a los jóvenes para estudiar en esta universidad. Indudablemente, cuando yo te decía que pusimos en el centro el cuidado de la viabilidad financiera en nuestro proyecto, era primero asegurar que ningún colaborador se fuera de la universidad por la crisis de ingresos que indudablemente tuvo la universidad asociada a la pandemia. Pero lo segundo era que también ningún estudiante se fuera por no poder pagar su universidad. Creamos un comité de apoyo financiero COVID donde apoyamos a más de 400 familias y crecimos en nuestro porcentaje de inversión en financiamiento educativo, en el apoyo Impulso Ibero que le llamamos, en donde hemos sido solidarios con la economía de nuestros estudiantes. Y yo creo que eso vinculado con una gestión académica seria a la pandemia. O sea, la universidad en el 2020 tardó una semana en migrar todos nuestros programas presenciales a la virtualidad. O sea, nunca dejamos de dar clase. Y luego cuando la realidad nos dio tregua, mudamos a un modelo híbrido. Hicimos inversiones, o sea, hoy los jóvenes están 100% de vuelta, pero no necesariamente vienen a la universidad para hacer actividades académicas. Alrededor del 60% de nuestros estudiantes hacen también actividades extracurriculares, arte, deporte, cultura, formación espiritual. Entonces, hoy tenemos materias estrictamente presenciales, que son todas las materias que indubitablemente tienen procesos prácticos. Tenemos un buen stock de materias híbridas en donde los estudiantes deciden si las toman en campus o las toman afuera, en su casa o en el trabajo o en algún otro lugar. Y tenemos un buen stock todavía también de materias totalmente virtuales, porque la mitad de nuestra población estudiantil es del interior de la República, no solo de Puebla. Entonces, digamos que hemos logrado generar un modelo que es flexible y que se puede adecuar pues, de manera mucho más realista a las necesidades, pero también a las expectativas de nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que hay una valoración de los estudiantes y de sus familias de que hemos podido montar modelos educativos serios, flexibles, pero que en absoluto renuncian a la calidad académica, pero que también apuestan a la formación integral. Hoy el estudiante ya se habituó a estos modelos tanto presencial como virtual, y si el hecho de tener clases virtuales no les afecta a ellos en el tema de su compromiso o de su calidad educativa. Mira, todo modelo tiene sus retos, ¿no? Y indudablemente el reto con los modelos de aprendizaje basados en ecosistemas virtuales es eso, cómo no renuncias a la calidad académica, cómo generas estrategias didáctico-pedagógicas, sobre todo tecnopedagógicas con los profesores que sean eficientes, pero lo otro es cómo generas circuitos de aprendizaje significativo entre docentes y estudiantes. Y creo que eso lo hemos ido logrando sin menguar la calidad académica en nuestros programas de estudio. Ahora el estudiante quiere regresar, ahora los estudiantes están valorando más los entornos de sociabilidad. Antes los daban como un hecho y los veían comunes y ahora los están valorando. Mira, te pongo el ejemplo que, a ver, en nuestra plataforma de deporte, inicialmente abrimos un stock de 35 talleres deportivos. Hoy ya tenemos 80. ¿No? O sea, hemos tenido que triplicar casi nuestra capacidad instalada porque los estudiantes están valorando más lo que llamamos las actividades extracurriculares.
o las actividades de formación integral. Pero eso no obsta que de repente un martes puedan venir a sus talleres deportivos y artísticos y en la tarde tomen clase desde su casa, ¿me explico? O se queden ya a tomarla en campus, ¿no? O el miércoles vengan a 2 franjas horarias presenciales, ¿no? De 7 a 9 y de 9 a 11, ¿sí? A partir de mediodía tomen sus actividades extracurriculares, su taller de teatro, y a las 3 de la tarde estén en su casa con la franja horaria de 3 a 5 de la tarde, por ejemplo. Entonces es un modelo muy flexible el que tenemos. Que para los jóvenes pudo haber sido como un tipo castigo, ¿no? El encerrarse, enclaustrarse en sus casas, tomar clases, no convivir con sus compañeros, y al regresar, que es como lo más ansiado por los jóvenes, sobre todo los jóvenes, ¿no? Digo, los niños Sí. no digamos, pero los jóvenes, pues fue eso, ¿no? Como el ya regresar a la vida social. Ya regresar, mira, hemos notado 2 factores relevantes que son tenacidades y retos para la universidad. Uno, que sí están llegando los jóvenes con una calidad académica menguada. No me atrevo a decir mala, pero sí la pandemia desarticuló los procesos de enseñanza-aprendizaje y, y tenemos que reforzar mucho su nivel académico, acompañar más, ¿no? Pero lo otro también es que los jóvenes están llegando a la universidad con nuevos dilemas psicoafectivos y de salud mental. Por ejemplo, hoy tenemos síndromes asociados con ansiedad por estar rodeado de tantas personas, ¿no? Y eso es consecuencia del encierro, esa es consecuencia del desaprendizaje de la socialización, que antes era muy natural. Y solamente te pongo un ejemplo. Hay estudiantes que vienen de entornos muy dolorosos, de haber perdido. Tenemos historias de estudiantes que se han quedado huérfanos, ¿no? Por ejemplo, que en la pandemia perdieron a madre, padre y a otros integrantes de la familia, ¿no? Entonces, es un muy buen momento para la universidad porque hoy tenemos más estudiantes que antes incluso, pero sí tenemos el reto de acompañar más de cerca a los chavos y a las chavas, ¿no? ¿Cómo cambió el modelo educativo para sus maestros, sus docentes? El decir, ahora mi reto es que me pongan atención. Digo, si presencialmente cuesta que pongan atención a los jóvenes, más estando en casa. Mira, los maestros han sido maravillosos y así, no tengo empacho en decirlo así, con esa contundencia. Cuando fue necesario que se formaran en, en capacidades o en competencias tecnopedagógicas, la universidad los acompañó. O sea, formamos a más de 800 docentes que los estuvimos acompañando y que estuvieron en cursos formales, en fin, porque la tentación inicial fue trasladar el aula a la pantalla. Entonces no estaba siendo adecuado porque era una fatiga digital tremenda para estudiantes como para docentes, ¿no? Entonces, luego con las competencias tecnopedagógicas, justo advirtieron que lo importante era generar conocimientos significativos con los estudiantes. Bueno, luego nuestros docentes tuvieron que mudar al modelo híbrido, aprender lo que era el proceso de enseñanza-aprendizaje en terreno, en campus, pero con estudiantes en la virtualidad, ¿no? Entonces, indudablemente la tecnología nos ayudó, prácticamente todos nuestros salones están habituados con una tecnología Polycam, en donde es una cámara que sigue al docente en un radio en el entorno áulico, ¿no? Pero de todas maneras ahí tuvieron que generar nuevas competencias didáctico-pedagógicas, porque tenían estudiantes en aula, pero también tenían estudiantes en casa. Entonces te imaginarás que luego de esos 2 tránsitos, pues ahorita ya es una vivencia mucho más feliz, menos compleja, porque ya están habituados al modelo virtual, si lo, híbrido, si lo siguen teniendo, o tienen ya totalmente a los estudiantes en casa, perdón, bueno, sí,
en la universidad como casa, ¿verdad? En el campus. De los Quiero jóvenes decir. que ingresan por primera vez a la universidad, pues ellos casi vivieron sus 2 años de los 3 años de prepa, pues encerrados, tomando clases virtuales. ¿Ya se hizo un diagnóstico de cómo vienen estos jóvenes? Es lo que te decía, que sí, parte de lo que hemos estado trabajando mucho en mi rectorado es un nuevo modelo de evaluación del aprendizaje, que es una política institucional de ingreso y de egreso. Entonces, los estudiantes para ingresar a la universidad tienen que hacer su examen de admisión, pero una vez ya admitidos, hacen como una suerte de colocación, tanto de lengua adicional al español como académica. ¿Sí? Entonces eso nos permite establecer lo que ya te comentaba, que hemos podido advertir que los estudiantes están llegando con un nivel académico más bajo que antes. Y que, por ejemplo, en literatura y comunicación hay que fortalecer herramientas y competencias. Que en matemáticas, ¿sí? Hay que empezar un poquito más abajo para acompañarlos de manera más pareja, por ejemplo. Pero la otra dimensión que es muy tenaz es que están llegando con nuevos retos también de centro psicoafectivo. ¿Sí? Entonces, eso a veces es todavía más relevante que lo meramente académico. Ahorita, del año pasado que platicábamos a este año, se han ido cumpliendo retos, objetivos, mejor dicho, de parte de su rectoría. No, indudablemente lo primero era resistir, pero salir fuertes de la pandemia. Entonces, hoy tener más estudiantes que en referencia a los tiempos prepandémicos, pues sin duda da cuenta de que lo hemos hecho bien y que tenemos la confianza social de estudiantes y de familias. Y eso es muy relevante para nosotros. Pero también te decía que rediseñamos pues casi todos nuestros programas académicos, ¿sí? También te decía que refundamos nuestro ecosistema de investigación institucional. Hoy tenemos 120 investigaciones en curso y todas son investigación de la reflexión a la acción, que significa que terminan con procesos de incidencia en la realidad. Hoy tenemos un nuevo modelo de evaluación del aprendizaje, tenemos una nueva política de interculturalidad y de lengua adicional al español. Este año inauguramos nuestro nuevo campus de nuestro bachillerato universitario en Tlaxcala. La universidad tiene una prepa Ibero en Tlaxcala y en abril refrendamos una inversión de poco más de 90 millones de pesos. Inauguramos instalaciones nuevas totalmente y este año empezamos este proyecto que te decía del IDIT 2 y 3.0. Entonces, la verdad es que muy contento. En el tema de matrícula de estudiantes foráneos, ¿se mantuvo, creció? Tenemos alrededor del 48-49% de estudiantes foráneos. O sea, es la mitad de nuestra población estudiantil. ¿Pero se mantuvo en estos 2 años difíciles de la pandemia? No, indudablemente en la pandemia tuvimos mermas, tanto de nuevo ingreso como de reingreso. Y por eso nuestras estrategias financieras, para que siendo solidarios y corresponsables con los estudiantes, no dejaran de estudiar, sobre todo por la crisis económica asociada con la pandemia, y fue rindiendo resultados, pero hubo un momento que la universidad tenía un hueco de alrededor de 200 estudiantes que habían desertado, ¿sí? Y hoy tenemos 300 más, imagínate, ¿no? Entonces eso quiere decir que hicimos bien las cosas. Ahorita que me comentaba de que los jóvenes venían con un tema de baja calidad de los de nuevo ingreso, de acuerdo a su perspectiva, ¿cómo ve la educación en general si se vio totalmente afectada por esta pandemia? No, indudablemente. O sea, México hoy enfrenta un rezago educativo de aproximadamente una década. O sea, en el país hubo alrededor de 3 millones de niños y niñas que dejaron de estudiar por dos variables fundamentales: brecha digital y
por necesidades económicas. O sea, hubo un traslado al mundo del trabajo y al mundo de la sobrevivencia de niños, niñas y adolescentes muy grande. Luego hubo una exclusión, o sea, hubo un falso dilema al inicio de la pandemia que decían que se iba a democratizar más la educación. Pero eso no es cierto porque estamos en un país que no tiene las plataformas tecnológicas que aseguren la accesibilidad digital. Entonces esas brechas digitales profundizaron las desigualdades previas y estructurales. Y por eso es que hubo tanta deserción escolar. Luego, la apuesta del gobierno federal fue a la teleeducación durante la pandemia. Y con la teleeducación tenían, digamos, ampliaron el rango de llegada, ¿no? Porque llegaban al México rural, campesino, en fin, pero perdieron en todo el acompañamiento docente y educativo. Entonces, ¿quién acompañaba a esos niños y niñas que podían ver los canales de televisión? Pues nadie, ¿verdad? O en extractos sociales bajos y de pobreza, pues eran niños y niñas que estaban solos, ¿sí? Porque pues, los padres, los abuelitos, la red de apoyo tenía que salir a buscar la sobrevivencia, ¿no? O en su defecto lo que pasaba es que pues, se sumaban los niños y niñas a la mano de obra, ¿no? Este, en general, la educación, ¿cómo la ve y cuáles serían los retos? Porque ustedes ya entiendo que ya están superando pues estos efectos de pandemia o lo están sobrellevando, pero ¿cómo ve la educación? ¿Le está costando al país, a las autoridades? No, no, al país, al mundo entero por la pandemia, pero al país en particular le va a costar alrededor de una década, ¿sí? Llegar a los niveles de accesibilidad educativa que teníamos en el 2019. O sea, es una tragedia. Es una tragedia porque le va a costar pues, mucho tiempo y muchos años. A ver, nosotros desde el Ibero vemos con buena virtud la nueva escuela mexicana. Creemos que es un modelo humanizante, civilizatorio, que apuesta a una educación sustentable, sostenible. Lo vemos bien, pero creemos que tiene fuertes problemas metodológicos para su implementación y que hay una construcción muy ideológica por parte de las instituciones del Estado y que eso no necesariamente está mal, pero que eso metodológicamente hay que instrumentarlo en procesos concretos, ¿verdad? De enseñanza-aprendizaje. Y es ahí donde va a estar el reto. ¿Siente usted que no se construyeron bien estos nuevos modelos educativos emergentes por la pandemia? No, yo lo que siento es que estamos en ciernes y que está por verse por delante. Así es. Pero de alguna manera sí exhibió esta pandemia el cómo se tomó el toro por los cuernos a la pandemia desde el punto de vista educativo. Sí, la educación la dejaron al último. O sea, la educación fue la primera en irse al confinamiento social y fue de las últimas en regresar a la actividad presencial. ¿Sí? Acuérdate los llamados reiterados que hacía el presidente para que las universidades regresaran. Bueno, no te vayas lejos, la UAP acaba de regresar ahora en agosto, ¿no? O sea, regresar íntegramente, quiero decir, pues, ¿no? Entonces, indudablemente me parece que por eso vamos durante los siguientes años a vivir pues unas perspectivas de rezago educativo. Mira, nosotros en Libero fuimos conscientes que con la virtualidad no íbamos a lograr llegar a todos los ámbitos del conocimiento que tenían que formar en competencias los jóvenes. Desde verano del año pasado, o sea, estamos hablando de hace un año y cacho, empezamos a aplicar cursos remediales.
Porque son, o sea, imagínate un estudiante de ingeniería mecatrónica que tiene que saber manejar un robot, ¿no? Pues ese conocimiento es insustituible en terreno, en taller, en laboratorio, ¿me explico? Entonces empezamos con, o ahora imagínate para instituciones que tienen ciencias médicas, pues, ¿no? Odontología, pues. Un odontólogo que aprendió 2 años a distancia. Entonces, ahí es donde están los rezagos. Y nosotros hemos podido estar al día y enfrentar el reto, pero no todas las instituciones educativas. ¿Siente usted que se perdieron tiempos? Sí, se perdieron tiempos, pero además se perdió una década Ahora, de educación. ahora ¿usted considera que se está haciendo algo por recuperar esos tiempos? Sí, yo lo que creo es que hay una intención de recuperación, pero con un sistema educativo menguado, ¿no? Históricamente menguado. O sea, es como cuando tú comparas el sistema de salud que hizo frente a la pandemia. Pues sí, si el sistema de salud fuera un transatlántico, ¿sí? Una plataforma fuerte, robusta, pues seguro los impactos en mortalidad de la pandemia pudieron haber sido menos drásticos, ¿no? Pero se enfrentó con el sistema que teníamos. Es lo mismo con la tragedia de la educación. Tú la enfrentas pues con un sistema raquítico, pues. Ahora, con toda esta deserción que hubo, ¿se tienen los programas adecuados para poder recuperar a estos jóvenes que desertaron? Sí, yo creo que se tienen los programas que hay, que son, y a ver, no hay un modelo ideal en la medida en que no sea pragmático y aplicable de acuerdo a los contextos de realidad de la gente. Entonces, ese es el verdadero reto. Como universidad, ¿cuáles serían los retos para este nuevo? Planteaba una perspectiva de horizonte. Nosotros vemos que en el entorno se están entrecruzando 3 crisis globales. La de medio ambiente y cambio climático, la de concentración del poder y de desigualdad estructural, y la crisis de las instituciones democráticas y de los estados-nación. Y que esto está generando retos de nuevas envergaduras, en donde el papel de la universidad, haciendo honor a la palabra universitas, o sea, somos universales, es justo en la formación de los jóvenes construir alternativas de cambio y transformación para estos procesos de crisis. Entonces nosotros hoy decimos que buscamos formar jóvenes que sean agentes que cuiden la casa común. ¿Por qué? Porque estas generaciones son a las que les va a tocar construir los nuevos modelos de desarrollo que estén descarbonizados, ¿verdad? Que no generen los gases de efecto invernadero y que estén basados en energías limpias, ¿no? Van a ser a estos jóvenes. También decimos que queremos jóvenes que sean agentes constructores de paz, porque estas generaciones, a diferencia de tú y yo, para ponerlo así de claro, ellos nunca se formaron en entornos de un México en paz. Nosotros sí crecimos en la calle, sí crecimos con la oportunidad de que nuestros padres nos dejaran en el parque, en fin. Estos jóvenes han normalizado entornos de violencia. Entonces, para nosotros es muy importante que crezcan con esa conciencia y que no solo no sean perpetradores de violencia, sino que sean agentes constructores de paz, ¿no? Y se está trabajando por parte de las autoridades para generar ese entorno donde los jóvenes mismos puedan tener ese... Bueno, nosotros lo que nos toca es trabajar eso en nuestra universidad, ¿no? Y te pongo un ejemplo, a ver, así como hoy tenemos proyectos de investigación sobre crisis y cambio climático, por ejemplo, estamos trabajando
con comunidades en la cuenca del Alto Atoyac. Y estamos viendo los impactos diferenciados en salud y medio ambiente de la contaminación del río, para hacer un proceso, una propuesta de saneamiento y de recuperación de la cuenca. Bueno, eso es hacia afuera, pero hacia adentro, hoy Libero es la universidad sustentable privada número 1 en Puebla, de acuerdo a Green Metric, que es un ranking de medición internacional, porque tenemos procesos de saneamiento de aguas, o sea, de nuestra soberanía hídrica, tanto pluvial como aguas residuales, las tratamos, porque tenemos un campus de basura cero, ¿sí? O sea, todos los residuos son tratados por la universidad, porque el 90% de nuestra energía es energía alterna, no eléctrica, ¿sí? Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros generamos agendas donde adintra tenemos que poner el ejemplo de lo que pregonamos afuera de la universidad, ¿no? Con esta agenda que me mencionó que construyeron a mediano, corto y largo plazo, se van cumpliendo todos estos. Ahí vamos. En realidad fue este año que coronamos nuestro plan estratégico 2030, así le llamamos, y ahorita estamos todavía en la etapa del plan operativo de corto plazo, ¿verdad? Nuestro mediano plazo está al 2025, así es. Pero no, a ver, el simple hecho de tener una perspectiva de horizonte claro en un tiempo en donde ha estado caracterizado por la incertidumbre, pues eso en sí ya es un valor institucional fuerte. Finalmente, y es un tema político, saber su opinión de qué piensa de ahorita que ya se vienen nuevos procesos electorales, las autoridades están ya pensando más en eso. Mira, lo que nos toca a nosotros es auspiciar entornos de reflexión y de criticidad con los jóvenes, en donde ellos puedan construirse alternativas para participar en la vida pública y democrática del Estado. Me parece que el proceso electoral se ha adelantado mucho y eso ha sido por boca propia del presidente, y eso va a generar espacios de mayor polarización política y crispación social. Y a nosotros lo que nos toca es que vía esa participación libre y democrática de los jóvenes, la universidad sea un ágora que no descalifique y un ágora que forme a los jóvenes no en fundamentalismos y absolutismos, sino al contrario, poniendo su verdad sobre la mesa y poniéndola en juego y en discusión con otras y otros, que entiendan la otredad, porque eso es en realidad el andamiaje, el sustrato natural de la democracia, ¿no? Entonces, lo que me parece es que el sistema de partidos está en crisis. Hoy por hoy los partidos no están llamando a las mayorías como tal, y entonces los jóvenes se tienen que cautivar y motivar para participar. Y en el tema de derechos humanos, ¿cómo ve, cómo se ha evolucionado el país? La situación es muy triste en el país. O sea, esta semana se ha discutido la prisión preventiva, oficiosa, la Guardia Nacional. Lo real es que llevamos 16 años con más de 350,000 muertes violentas y más de 100,000 personas desaparecidas, sin una estrategia integral de Estado para pacificar de manera seria y sistemática nuestro país. Y aunque desde las voces del poder digan nosotros no somos iguales, en este tipo de temas como las violencias son más iguales que nunca que los otros, porque han reproducido las mismas estrategias de Estado. O sea, Calderón fue el primero que militarizó el país, ¿no? O la seguridad. Luego Peña, que hasta presentó su ley de seguridad interior que se la tumbó la Corte, y ahora este gobierno está logrando lo que no lograron los demás, o sea, cubrir de un manto de legalidad entrecomillada a un entorno de militarización de facto de la seguridad pública, ¿no? del país. Y a mí lo que me parece es que esa no es la estrategia central. Una estrategia integral de Estado tiene que pensar en la prevención,
tiene que pensar en la reconstrucción de los tejidos sociales, tiene que pensar en el vínculo con la política social de combate a la pobreza, pero sobre todo tiene que pensar en la reforma de las instituciones de justicia y en el sistema penitenciario. O sea, si no, ¿con qué elaboras la violencia y los delitos? O sea, el país está como está porque el índice de impunidad es entre el 94 y el 99%, y el país está como está porque más del 80% de los delitos no se denuncian. Entonces, no tienes instituciones para elaborar la violencia. Ese es el tema. Entonces, no hay una visión sistémica. Entonces, todo es Guardia Nacional, Guardia Nacional. Entonces, lo que tienes son entornos de país como Michoacán, llegan las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, retoma un territorio, pero al cabo de unos cuantos meses se tiene que ir a otras latitudes. ¿Qué es lo que pasa? Se va y regresa el crimen organizado, porque no se han fortalecido las instituciones civiles de seguridad. Entonces, en realidad es muy triste porque es un falso debate, no es un debate si estás a favor o en contra de los militares. Debería ser un debate sobre una evaluación seria de las políticas que han seguido este gobierno y los otros dos gobiernos anteriores. Finalmente, en el tema de feminicidios, ustedes han presentado cifras sobre casos y contrastan mucho con el tema de lo que presenta la Fiscalía. ¿Qué está pasando ahí? No, nuestro Observatorio de Violencia Social y de Género hace investigaciones de fuentes abiertas que contrastamos con la fuente oficial del número de carpetas de investigación. Y indudablemente sí hay diferencias, pero aquí la clave es que la violencia de género y particularmente la violencia feminicida es de las que está en un aumento franco. Bueno, Puebla está en el top 5 de desaparición de niñas, niños y mujeres. Entonces, bueno, eso es claro. Pero cuando hablamos de la impunidad, también la impunidad se vive con interseccionalidad. Entonces, son mucho más vulnerables las mujeres frente a la impunidad. O sea, ese es el problema de los feminicidios. No necesariamente cuántos casos se investigan, sino cuántos casos llegan a sentencias condenatorias. Que estamos muy lejos, ¿no? O sea, hay un retraso. No, o sea, es decir, cuando las cifras genéricas del país es que solo 1 de cada 10 casos se investiga, pues olvídate. Es tremendo. Pues muchas gracias. Le agradecemos muchísimo el tiempo a Ángulo 7 y pues felicidades por este tercer informe. Muchas gracias. Un saludo para ti, para nuestras y nuestros amigos que nos ven y escuchan. Gracias. A ti. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.